Hermanos, buenas noches. Una vez más, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de traer el mensaje de esta noche. Gracias a Dios por su misericordia. Sabemos, como ya lo comentó Eli, que el pastor está ahorita ausente, está en Tala, y se me dio la oportunidad de poder traer el mensaje esta noche. El mensaje lleva por título La pérdida del gozo de la salvación. La pérdida del gozo de la salvación. Como recordarán, ya vimos apenas, no hace mucho, yo creo que haber tenido como 3 semanas, vimos un mensaje que era acerca del gozo, lo que produce el gozo en la vida del cristiano. ¿Qué produce el gozo en la vida del cristiano? Y vimos que lo que producía el gozo en la vida del cristiano es el amor de Dios, el amor ágape de Dios, es el que produce el gozo, en la vida del cristiano. Ahora vamos a ver, ¿es posible que perdamos este gozo? No lo podemos perder. ¿Por qué? Porque ya hemos sido salvos. Pero lamentablemente pasa que nos podemos sentir enfriados, nos podemos sentir fríos, nos podemos alejar, y eso nos lleva a que no estemos gozosos todo el tiempo. Fíjense que esta prédica, esta enseñanza, se los comparto. Gracias a Dios tengo la oportunidad de que en el trabajo, en algún momento me preguntó alguien cuáles eran mis pasatiempos y en qué dedicaba mi tiempo cuando no estaba trabajando. Y le conté acerca de que pues tenía la oportunidad de estar en el Instituto Bíblico estudiando, y también la oportunidad de enseñar en ocasiones en la iglesia. Y por eso me llevó a que esta persona me invitara a un estudio bíblico dentro del trabajo. Y bueno, lo llevé con algunos hermanos, y precisamente tuve la oportunidad, todavía lo llevo, ya no tan seguido como antes, por muchas circunstancias, pero el punto es que di este mensaje con ellos. Con ellos son personas de Europa, de Estados Unidos, de China, de África, de Asia, de varias partes del mundo. Entonces tenemos que hablarlo en inglés, ¿no? Entonces ahí quizás está un poco la limitante, pero la cuestión aquí está en que di el mensaje del gozo, lo que produce el gozo en la vida del creyente. Y resulta que me dijo una de las hermanas, me dice, ¿sabes? Es importante destacar que tú mencionaste gozo, claro, me lo dijo en inglés, ¿no? Pero tú mencionaste gozo en lugar de felicidad. Dice, porque ciertamente la felicidad es momentánea. La felicidad dura por momentos, y estás feliz por momentos y te vas, feliz por momentos y te vas. Pero el gozo es algo que entra, se queda y permanece. Y esa es la diferencia. Porque aunque puede que haya, como lo hemos platicado, que haya situaciones en nuestras vidas que nos traigan diferentes problemas, lo cierto es que cuando estamos gozosos, porque hemos sido rescatados por Cristo Jesús, este gozo permanece. Ahora, el versículo que vamos a estudiar es 1 de Juan 1, 5 al 10, como tal fue el que es el que tenemos como referencia. Vamos a ver acerca de lo que dice a partir del versículo 7, que dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuáles son las ocasiones que pueden hacer que perdamos el gozo? La primera es el pecado. La segunda, que contristamos al Espíritu Santo. Y antes de que nos metamos en materia, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Santo, le damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estar aquí juntos como hijos suyos. Le agradezco por quienes están aquí presentes, Señor, porque ha puesto voluntad en ellos, Señor, para venir. Le ruego por aquellos que no están, Señor. Yo sé que al ser miércoles, Padre, hay complicaciones por el trabajo. Por aquellos que están de camino, Señor, quiera por favor traerlos con bien, para que puedan llegar prontamente a la congregación, Señor. Y aquellos que han dispuesto a no venir, Señor, aún a pesar de no tener trabajo, Padre, quiere usted tener misericordia de ellos, Señor, para que puedan entender la importancia que es el poder reunirnos y escuchar de usted. Le agradezco pues por este día, por esta noche, y le ruego por favor que me use según su voluntad, para que se predique únicamente su palabra, Señor, que su poder sea el que habla, Señor, no yo, ni mis palabras, Señor. Le agradezco por la oportunidad que me da, en el nombre de su unigénito Hijo, Dios celestial, mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es la primera causa de la pérdida del gozo? Es el pecado. ¿Por qué? Porque perdemos nuestra comunión con Dios por causa del pecado. Nosotros sabemos que Dios ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Sí, lo sabemos. Pero cuando nosotros pecamos, suceden cosas por ahí en nuestras mentes que nos juegan chueco, que nos hacen que nos distanciemos de Dios. Ahorita vamos a entrar en materia. Otro punto es que contristamos al Espíritu Santo.
Sabemos claramente que el Espíritu Santo es una persona. Sabemos que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, no es luz, no es... ¿Por qué se los digo? Porque, como hemos platicado, ahorita hay una secta que está diciendo eso. Incluso me tocó que un inconverso me mandara un mensajito, ya saben, de esos de buenos días, que la fuerza del Espíritu Santo te anime y te dé ánimos para seguir. No, espérate, la fuerza del Espíritu Santo no es fuerza. No, tranquilo, no es fuerza. Eso nos debe de quedar claro. Porque si nosotros interpretamos que el Espíritu Santo es una fuerza, estamos reduciendo a Dios a cualquier cosa física creada. Entonces, el Espíritu Santo es una persona y también sabemos que el Espíritu Santo, al haberse unido a nosotros, es uno con nosotros. Entonces, todo lo que nosotros hagamos o como nosotros andemos, nosotros también lo repercutimos o entristecemos al Espíritu Santo. ¿De qué formas entristecemos al Espíritu Santo? La principal, pecando, desobedeciendo a Dios. Claramente sabemos lo que es pecar, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecar. Que siempre es la definición más clara que podemos encontrar, porque todavía hay A.1, A.2, etc. Pero la principal es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Qué es lo bueno? Los mandatos de Dios, lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Saberlo hacer y no hacerlo, decidir ir en contra de Dios. Entonces, sabemos claramente que, como lo dicen, les voy a dar nada más la cita así, se los voy a leer los versículos, para que si quieren apuntarlos los apunten, pero no es necesario que vayamos a ellos porque los voy a ver muy rápido. Entonces, en Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En 1 Corintios 6:19 nos dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Romanos 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En 2 Corintios 3:17 nos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este nos sirve para ver precisamente que el Espíritu Santo es una persona. Está en nosotros, mora en nosotros el Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 6:17 nos dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Y sabemos claramente que el Señor nos ha concedido el unirnos a Él por medio de la salvación. Entonces, somos uno con el Señor. Y eso es lo que nos debe de quedar claro, que ya no somos más nosotros solos. Ya no somos más. De tal forma que si estamos tristes, estamos cabizbajos, estamos desorientados, estamos dudosos, tenemos sentimientos negativos, debemos de entender que el Espíritu Santo mora en nosotros, y esto es una verdad que hay que hacerla propia. Si nosotros no hacemos esta verdad nuestra, vamos a seguir andando, como dice en el mundo, ¿no?, por la calle de la amargura. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo podemos mantener el gozo de la salvación? Ciertamente nuestra salvación está firme, hermanos, hermanas, está firme, pero el gozo, dícese por ahí, que es algo delicado, es algo como una flor, que a veces está y a veces no está. Puede ser susceptible, como les decía hace un momento, el gozo entra y permanece, pero mientras nosotros no hagamos esta nuestra verdad, no vamos a poder avanzar. Yo les puedo dar un ejemplo breve, personal. Yo recuerdo cuando estuve en el hospital con mi esposa, yo sí me sentía, no puedo decir que triste. Yo no estaba triste, no estaba desesperado, no estaba enojado, no estaba angustiado, nada de eso. Estaba tranquilo, y parte de esa tranquilidad yo sé que ayudó mucho a mi esposa, y sé que esa tranquilidad no venía de mí, sino que venía de Dios. Y llegó un momento en el que mi esposa también al principio estaba angustiada, y después de varias pláticas que tuvimos, yo recuerdo que ella como que comprendió, y ya después era como si estuviéramos de vacaciones. Suena chistoso, pero parecía como si estuviéramos de vacaciones, porque estábamos todo el día ella y yo juntos, y jajaja, jijiji, platicando todo el tiempo, y nos poníamos a ver una película, nos poníamos a alabar al Señor, nos poníamos a leer la palabra, nos poníamos a cantar, y todos nos veían así como bichos raros. ¿Y estos cuates qué traen? Oye, ¿sí sabes que tu esposa está? Sí. Oye, Iriana, ¿y cómo le haces? Si estás así, que he confiado en Dios, he creído en Dios. Eso es gozo, pero no venía de nosotros. No es con esto que les quiero decir,
vean los hermanos que no. Dios es quien pone este gozo en nosotros, que a pesar de las circunstancias y las dificultades que vienen a nuestra vida, nosotros nos mantenemos calmados, porque hemos confiado en Dios. Pero aparte de este gozo que queda permanente, hay momentos en los que pasan cosas en la vida que nos dan para abajo, y ahí es donde debemos de voltear a Dios, para que ese gozo no se pierda, para que ese sentimiento negativo no nos gane. Entonces, ciertamente, como les digo, algo que nos afecta mucho, o quizá es lo principal que nos puede llegar a afectar, lo principal que nos puede llegar a afectar, como les dije en primera instancia, es nuestro pecado. En primera de Juan 1, vámonos a primera de Juan 1, 7 al 9. Primera de Juan 1, 7, lo que ya vimos, primera de Juan 1, 7, lo que les decía, ¿no? Ya lo leímos. Aquí nos dice precisamente que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, que la verdad no está en nosotros, que hacemos a Dios mentiroso. Pero nos da una clave muy clara, que es que debemos de confesar nuestro pecado para que seamos limpiados de toda maldad y de toda transgresión. ¿Y quién es el que nos limpia? ¿O qué es lo que nos limpia? La sangre de Jesucristo. Entonces, vamos a ver un poquito más al detalle. Ahorita les voy a dar como esta intro a todo esto, pero vamos a ver más adelante lo que es la sangre de Cristo. Pocas veces hablamos acerca de la sangre de Cristo, pero es tremenda, es impresionante, es preciosa la sangre de Cristo. Entonces debemos de confesar nuestros pecados, porque aquí nos dice el Señor que su sangre preciosa es la que nos limpia de todo pecado y obtendremos el perdón de nuestros pecados. Esta sangre nos va a limpiar de forma instantáneamente nos limpia y nos permite estar de nueva cuenta en comunión con Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios la debemos de tomar como nuestro alimento. Es decir, si nosotros hemos perdido el gozo, es por causa de nuestro pecado. Solución: confiesa tu pecado. Confiesas tu pecado, restauras tu comunión con Dios. Segunda causa de la que has perdido la comunión con Dios o el gozo es porque no estás leyendo la palabra de Dios como la debemos de estar leyendo. No estamos estudiando la palabra de Dios como la estamos estudiando. Y saben, nos pasa muy seguido. A mí me pasa que quizá ahorita yo les puedo decir, terminé ya el instituto, de pronto ya regreso a casa, de pronto ya no estoy enseñando los domingos, ahorita apenas comencé, ¿no? Pero ya no estar enseñando todos los domingos, ya no estar yendo al instituto, caray, como que ya no estoy abriendo la Biblia al mismo tiempo que la abría antes. Y eso es malo, ¿por qué? Porque tengo que estarla abriendo constantemente, tengo que estar viniendo a la Biblia. Entonces sé que a muchos de nosotros nos puede pasar algo similar, que estamos en nuestro hogar y decimos luego, decimos después, y no estamos escudriñando la Biblia, o quizá nada más estamos recibiendo lo que nos enseñan los domingos, los miércoles, o tal vez en el instituto. Entonces tenemos sí o sí que venir y escudriñar la palabra de Dios. Claramente el Señor nos ha dicho esto en Jeremías 15:16. Vámonos a Jeremías 15:16. En Jeremías 15:16, Jeremías 15:16 nos dice la palabra: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces debemos de entender que la palabra de Dios es como esta comida preciosa que necesitamos para ser sustentados espiritualmente. Una persona con hambre pues no puede ser feliz. Yo no sé ustedes, pero yo cuando tengo hambre ando como león. Ando así como que, hasta me duele la cabeza. Y a veces Diana me dice, ¿ya quieres comer? Digo, amor, pues desde hace 2 horas quiero comer, ya. Y no le digo más, pero ahí ando como león. Porque en serio, tengo hambre. Y me duele hasta la cabeza a veces. Pero de esa misma forma debemos de ver la Biblia. ¿Por qué no decimos, ya necesito leer la palabra, tengo que? Entonces tenemos que venir a la palabra de Dios para que ésta sea nuestro gozo, nuestra alegría en nuestro corazón, como lo dice Jeremías, para que el nombre de nuestro Dios sea invocado sobre nosotros. Evidentemente nosotros invoquemos el nombre de Dios y estemos en comunión con Dios. Entonces, en Mateo 4:4 también, y nada más se los voy a leer como referencia, dice: él respondió y dijo, el Señor Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, sí, la palabra de Dios es un banquete continuo, y es un banquete continuo porque no se termina.
Leemos, aprendemos, leemos, aprendemos, leemos. Regreso al ejemplo. Cuando estaba en el instituto recuerdo que cada maestro que me tocó, de cada maestro aprendí algo nuevo. De cada maestro, incluso ahorita que estoy trayendo a mi esposa, escucho las enseñanzas y vuelvo a oír, y no es que vuelva a oír lo mismo, estoy oyendo cosas diferentes y estoy aprendiendo y aprendo y aprendo. Y es que así es la palabra de Dios, un banquete continuo por medio del cual nos alimentamos. Y en tercer lugar, ciertamente debemos orar. En Isaías 56:7, vamos a Isaías 56:7. Isaías 56:7, nos dice la palabra: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, debemos de tener presente que sí, el Señor quiere que nosotros oremos. Y hay que tener cuidado, hermanos, hermanas, de que no solamente estemos repitiendo vanas palabras o frases habituales, que es muy posible que lo hagamos. ¿Por qué? Porque nos empezamos a caer como en una zona de repetición o de confort, de tal forma que cada vez que vamos a comer hay que orar por los alimentos. Y oramos por los alimentos de la misma forma: mañana, tarde, noche. Y si Dios quiere, oran también en la noche antes de dormir y en la mañana al despertar, pero nada más. Entonces, es lo que hemos hecho mucho hincapié. Es fundamental que estemos orando constantemente para que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu esté alineado con Dios y estemos en comunión con Dios. Como nos dice también Juan 16:24, Juan 16:24 dice el Señor: pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En Juan 16:24, pedid. Juan 16:24 nos dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, ya lo hemos platicado muchas veces en el pasado. ¿Qué debemos de pedir? Lo que conviene espiritualmente. Estar en comunión con Dios, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé fortaleza, que Dios nos dé ánimo, entendimiento de su voluntad para seguir adelante. Eso es lo que debemos de estar pidiendo y ciertamente lo vamos a recibir de Dios. Él nos dice claramente que debemos de pedir sabiduría y Él nos la va a dar abundantemente. Y la sabiduría es el saber aplicar lo que ahora sabemos acerca de Él. Ahora, finalmente, o como cuarto lugar, es que debemos de tener comunión unos con otros. ¿Y esto qué es? Bueno, pues es tan simple como el hecho de que tengamos que estar nosotros como hermanos en Cristo en comunión unos con otros, también con los de afuera, buscar la comunión. ¿Es más difícil? Claro, al no ser hijos de Dios es más difícil que haya comunión. Al nosotros tener a nuestros hermanos y hermanas aquí en Cristo, debemos de estar buscando la comunión. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? ¿Hay alguna situación? ¿Hay algún problema en tu vida? Sí, hermano, sí, hermana, esto me está pasando. ¿Podemos hacer algo por ti? Buscar la comunión, buscar estar bien. Y en 1 de Juan 1:9 nos dice esto, miren, 1 de Juan 1:9, vámonos a 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. A ver, ahí se me traspapeló, no era eso, se me fue, porque es el versículo, dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. A ver si ahorita a lo mejor alguien me ayuda por ahí con la cita. Pero dice esto. Es el 4, Juan 1, primera de Juan 1:4. Empieza desde el 3. No, disculpen, hermanos. ¿Sí? Primera de Juan. Primera de Juan 1:4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y desde el 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Exactamente. Entonces, gracias, hermanos.
Entonces ciertamente debemos de entender que debemos de estar buscando la comunión entre nosotros para poder estar en comunión con Cristo Jesús y con Dios, con el Espíritu que mora en nosotros. Entonces, esto es ciertamente algo que debemos de hacer no por obligación, sino por gusto, por gozo. No debe de ser así como de que, híjole, otra vez ahí está el hermano, ahí está la hermana, ¿cómo me cae mal? Pues ya le tengo que hablar. No, con gozo, con tranquilidad. Hola hermano, ¿cómo estás? Hola hermana, ¿cómo estás? Muchas veces yo creo esto, hermanos, hermanas, que tenemos diferentes madurez espiritual entre nosotros. O sea, habrá quienes sean más emocionales y hay quienes entienden más las cosas de Dios. Entonces, aquellos que entiendan más las cosas de Dios, no hay que tomar personal a aquellos que son más emocionales e instruir a aquellos que son emocionales para que entiendan más las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que trascienda la emoción, para que la emoción no sea la que los domine o la que nos domine. De tal forma que yo les invito también, porque he oído de pronto a aquella persona que de pronto dice, es que el hermano me hizo una cara, la hermana me volteó la cara, lo iba a saludar y no me volteó, o me saludó nomás así. Ay, no, esa hermana, no le caigo, no, ya la trae contra mí. No, déjenlo pasar, no pasa nada. Es parte de esto. Nosotros, si entendemos más acerca de Dios, debemos de estar buscando la comunión y no la separación, o no el problema, no la disyuntiva. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente estas son las razones por las cuales nosotros podemos perder nuestro gozo, que es por medio de nuestro pecado, por medio de lo que les decía, contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo lo contristamos? Pues por medio de nuestro pecado. Lo que les decía, el no estar leyendo la palabra de Dios como debemos de estarla leyendo, el no estar orando como debemos de estar orando y al no tener comunión con otros hermanos. Todo eso viene a flote cuando, por ejemplo, alguien no se congrega, alguien no viene. Imagínense, si somos creyentes y no nos congregamos, pues ya estamos mal de entrada, porque ya estamos pecando, no estamos dándole lugar a Dios que le corresponde. Luego, si no nos congregamos, muy probablemente, si no queremos oír de la palabra de Dios cada domingo, cada miércoles, pues menos vamos a estar abriendo nuestra Biblia en nuestras casas. Entonces no estamos leyendo. Muy probablemente oramos lo necesario o a veces ni oramos. Y evidentemente al no congregarnos no está habiendo comunión con los hermanos. Entonces, ¿cómo puede haber gozo en nuestra vida? Pues es difícil, ¿no? Ahora, vamos a pasar al segundo punto en cuanto al pecado. Y lo que les decía, en esa parte yo fui muy breve, nada más al decirles que la forma en la que podemos estar en comunión con Dios es mediante la confesión de nuestro pecado, para que nuestro pecado sea perdonado. Ahora, debemos de entender que nuestros pecados son perdonados por Cristo Jesús, por Dios, pero somos limpiados por causa de la sangre de Cristo, la sangre que Él derramó en el Calvario. Y surge la pregunta, ¿por qué es tan importante la sangre de Cristo? Bueno, esencialmente como seres caídos, nosotros vamos a seguir pecando y tenemos tres problemas fundamentales. Uno es Dios, y digo entre comillas, ¿no? Porque Dios no es nuestro problema. Más bien es nuestras emociones o nuestros sentimientos hacia Dios. ¿Sale? El segundo somos nosotros mismos en nuestros pensamientos en cuanto a nuestra culpabilidad. Y en tercera instancia, Satanás. Entonces, nos sentimos mal por tres razones. Una, por cómo nos sentimos en separación ante Dios. Segundo, por sentirnos culpables. Y tercero, por causa de Satanás. Ahora, en cuestión de estar separados por Dios, yo les pregunto, cuando Adán pecó en el Edén y él se escondió de Dios, y Dios llegó buscándolo, ¿qué le preguntó Dios a Adán? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estás tú? Exactamente. Fíjense, la primera cosa que él le preguntó es, ¿dónde estás? No le preguntó, ¿qué has hecho? ¿Por qué es importante eso? Porque si el Señor Dios le hubiera preguntado primero qué has hecho, implicaría que le hubiera importado muchísimo más lo que él hizo. Pero esa no es la cuestión con Dios. A Dios, para los que somos sus hijos, no le preocupa lo que nosotros hemos hecho, porque sabe que somos seres caídos, porque sabe que pecamos.
y Él ha perdonado nuestros pecados. Lo que a Él le importa es saber dónde estamos, nuestra situación delante de Él. Y esa es la cuestión fundamental. Ciertamente Dios, el Señor, Dios bendito, nos ama. Y sabemos que Él aborrece al pecador, pero también aborrece a los que somos suyos, aborrece nuestros pecados. Sabemos que Dios es santo. Sabemos que Dios no puede estar en la presencia del pecado. Sabemos que Dios nos ha hecho justos por medio de su Hijo Cristo Jesús. Y a Él lo que le interesa es que estemos en comunión con Él. Eso es lo que a Él le interesa. Él ya nos perdonó, Él ya nos limpió de todo. Pero es importante y fundamental que confesemos nuestros pecados. Sí o sí es fundamental. ¿Recuerdan? Y eso, yo por eso es lo que les he destacado en la Cena del Señor, que para mí es precioso, es parte de esa misericordia de Dios que tiene para esta congregación, que cada mes celebramos la Cena del Señor. ¿Por qué la celebramos cada mes? Para anunciar la venida y la muerte del Señor Jesucristo, ¿sí? Lo anunciamos por eso. Pero si ustedes se acuerdan, cada mes Dios nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con nuestro prójimo. Cada mes Dios nos dice, sabes que ya viene la Cena del Señor. Y sabes que si estás disgustado con tu esposo, sabes que si estás disgustado con tu esposa, con tu amigo, con tu amiga, con tu hermano, con tu hermana, debes de ponerte a cuentas con Él, para que no tomes la cena indignamente. Confiesa pues tu pecado, arrepiéntete, corrige tu vida y podrás tomar la cena del Señor limpiamente. Entonces el Señor ciertamente lo que le interesa es que estemos en comunión con Él, que no estemos mal con nuestros pecados arrastrándolos delante de Él. Entonces, solamente hay algo que nos puede limpiar y es la sangre de Cristo Jesús. Ni nuestras oraciones, ni nuestras lágrimas, ni nuestros ritos, ni nuestras penitencias, ni nuestras promesas, ni nuestro remordimiento, ni el tiempo nos va a quitar nuestros pecados. Nada de eso nos lo va a quitar. ¿Qué nos lo quita? La sangre de Cristo. Es la que nos limpia de todo pecado. Y esta sangre preciosa fue derramada por el Señor Jesucristo. Ya fue derramada, por medio de la cual Él nos ha redimido. Cuando nosotros vemos, voy a ver si entro este detalle, y es que es lo que les decía, que por causa del tiempo, este es un mensaje larguito, pero vamos a checarlo en esta parte. Vemos un tipo de esta sangre preciosa del Señor en Hebreos 9:22 nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, no se hace remisión. El Señor Jesucristo derramó su sangre y limpió, obtuvo el perdón de nuestros pecados. Y vemos que también en el libro de Éxodo tenemos el ejemplo de cuando Dios iba a traer ya la última plaga sobre el pueblo de Egipto, mandó al pueblo de Israel que sacrificasen a un cordero, que tomasen la sangre de este cordero, ya lo saben la historia, que marcara los dinteles de las puertas, para que cuando el ángel viniera y él viera la sangre, él pasara de ellos y no aniquilara o no murieran los pequeños, los niños que se encontraban dentro de la casa de los israelitas, de los que estaban marcados los dinteles. Ahora, la pregunta es, ¿estos israelitas eran mejores hombres que los egipcios? No, no eran mejores hombres. Podían ser peores, incluso. ¿Pero qué es lo que evitó que ellos murieran o que murieran sus hijos? La sangre del cordero en el dintel. Eso es lo que evitó que sus hijos perecieran. Ahora, sabemos que ese es un tipo acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la redención, acerca de la justificación, de la purificación de nuestros pecados, del perdón de nuestros pecados. Ahora, sabemos claramente que este cordero pascual vino a ser nuestro Señor Jesucristo cuando en Juan 1:29, Juan declara, Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista declara eso acerca de Cristo Jesús. Y ciertamente por su preciosa sangre nuestros pecados han sido quitados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces para que mis pecados sean limpiados por la sangre de Cristo? Primera de Juan 1:9, lo que ya leímos. Ahora sí, Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, primera cosa, Él es fiel. ¿Quién? Dios, el Señor. Él es fiel. Él no es infiel. Él no dice una cosa ahorita,
y el día de mañana cambia. No, Él es fiel, Él es fidedigno. Él así como lo dijo, así va a ser. Entonces primero Él dice, Él es fiel y también Él es justo. Él es justo, ¿por qué? Porque Dios dijo que por medio de la sangre de su Hijo íbamos a ser justificados. Y esto es real. Entonces Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer entonces? Venir y confesar nuestro pecado. Eso es. Ahora, hay que tener presente que en el momento en el que nosotros confesamos nuestro pecado, se fue. Ya no más. Ya no hay. Ya no existe ese pecado. Estará en nuestra memoria y ese es parte del segundo punto que veremos más adelante. Ya no nos va a alcanzar esta sesión. Pero esto es acerca de la culpabilidad, que queda culpabilidad en nosotros. Pero igual, voy a adelantárselos. La única forma de quitarnos la culpabilidad, con la sangre de Cristo, confesándolo. ¿Qué es lo que sucede en ocasiones? Nosotros debemos de entender que en el momento en el que nosotros confesamos un pecado, sí o sí, en ese momento nuestro pecado es perdonado. Sí o sí, es perdonado nuestro pecado. Por eso es que yo les pregunto, si usted ha hecho esto, ha pecado y ha dicho, ay, me duele, ay, me pesa, ay, es que no estoy bien, ay, es que hice esto, ay, es que sigo mal, ay, es que sigo triste, ay, 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 y usted lo está prolongando y prolongando y prolongando, y pasa un día, y pasan dos, y pasa una semana, y pasa un mes, y usted no viene ante Cristo porque usted dice, no, es que cómo, es que pequé. Estamos haciendo mal, porque Dios es fiel, el Señor es fiel y justo, y Él lo prometió. Él dijo, ¿pecaste? ¿Eres hijo mío? Ven, confiésalo y te será perdonado. Yo te limpiaré, ese pecado será limpiado con mi preciosa sangre. Ya, yo pagué por él, ya pagué. Confiésalo solamente, confiésalo, porque ese pecado que no confiesas te aleja de mí, ese pecado que no confiesas te aparta de mí, ese pecado que no confiesas hace que nuestra comunión no esté completamente bien. Esto es fundamental. ¿Pecaron? Yo les invito. En el momento en el que pecaron, así en automático, Señor, perdóname por favor, porque tuve este pensamiento. Señor, perdóname por favor porque tuve este acto, porque volteé, porque dije, porque hice. Señor, perdóname por favor, perdóname. Confiesen su pecado en aquel momento, en el mismo momento que lo están ejecutando, pero que sea de corazón, que sea real, no nada más de dientes para afuera, que sea real. Y hay que creerle a Dios. En cierta ocasión yo estaba viendo una prédica perdón, ya eran preguntas y respuestas, de MacArthur, y una jovencita se acercó y en el micrófono preguntó y dijo, dice, ¿qué puedo hacer para estar bien con Dios? Dice, yo he pecado y vengo delante de Dios y le pido perdón por ese pecado, pero al día siguiente vuelvo a cometer el mismo pecado y me da pena venir con Dios y decirle que me perdone por el mismo pecado. Y al día siguiente, otra vez. Entonces yo ya no quiero venir ante Dios. Ya no quiero venir ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a decir que yo nada más estoy jugando. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, MacArthur le contestó, bienvenida al club. Bienvenida al club. Porque eso es la vida de todo cristiano. Así es la vida de todo creyente. Mientras estemos en esta carne, vamos a pecar sí o sí todos. Nadie es perfecto, todos vamos a pecar. La única diferencia radica en que debemos de venir ante Dios y pedirle perdón por ese pecado. No importa que sea el mismo pecado que hayamos cometido ayer o que hayamos cometido antier. Él prometió limpiarnos de todo pecado. Entonces, ciertamente debemos de entender que aunque no vemos la sangre de Cristo Jesús, debemos de creer en su eficacia. Y que aquí no importa si nosotros nos sentimos o no perdonados. ¿Por qué? Porque si yo digo, Señor,
vengo a pedirle perdón por este pecado. La verdad es que dije esta grosería, Señor, y traté mal a esta persona, o incluso cometí este pecado, Señor, le pido que me perdone, por favor. Eso lo hice hoy. Y resulta que vengo mañana ante Dios y le digo, Señor, vengo a pedirle perdón porque ayer dije una grosería e hice este pecado ayer. Y al siguiente día, Señor, vengo a pedirle perdón porque antier dije esta grosería y antier hice este pecado. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, porque no le estamos creyendo a Dios y estamos pecando en automático. ¿Por qué? Porque estamos pensando que Dios no es capaz de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y estamos dudando de Él. Entonces, guardémonos de eso y creámosle a Dios, porque su preciosa sangre es la que nos limpia de este pecado. Habría que decir, ciertamente, Dios, te doy gracias porque la sangre de Cristo, tu Hijo, ha quitado todos mis pecados, y yo creo en ello, y hacerlo una realidad en nosotros, que su preciosa sangre nos limpia. Y como les decía, lamentablemente el sentimiento de culpa muchas ocasiones golpea nuestra conciencia, muchas veces golpea nuestra conciencia, pero Dios dijo claramente que Él tomó nuestro pecado y lo sepultó en el fondo del mar. Si recuerdan, hay un versículo, no lo anoté, pero hay una porción donde dice el Señor eso, que Él tomó nuestro pecado y lo ha sepultado en el fondo del mar. También hay otro en el que Él nos dice que nuestro pecado está tan lejos, dice, miren, en Salmos 103:12, ese sí lo tengo apuntado. Dice Salmos 103:12. Gracias. ¿Miqueas qué? 7:19. Miqueas 7:19, gracias, ahorita lo leemos. En Salmos 103:12 dice, cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Quién? Dios. Nuestras transgresiones, nuestras rebeliones. Así como del oriente del occidente, así de lejos están nuestras transgresiones, nuestras rebeliones. ¿Y Miqueas 3:12? 7:19. ¿Miqueas 9? 7:19. Miqueas 7:19. Vamos a Miqueas 7:19. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y es verdad. Ahora, aquí la pregunta es, ¿acaso Dios no tiene memoria? No, Él tiene mejor memoria que nosotros. Él es omnisciente, Él lo sabe absolutamente todo. El pecado que cometemos muy regularmente es que nosotros seguimos reteniendo el pecado y estamos recordando nuestro pecado y otra vez, y otra vez, y otra vez. Aquí la cuestión es que le creamos a Dios que Él nos ha perdonado, que su preciosa sangre nos ha limpiado, que ha limpiado nuestros pecados y que ya no estamos más en rebelión o en alejamiento de Él. Y bueno, en Jeremías 31:34, vamos a leer Jeremías 31:34. Dice, perdonaré la iniquidad de ellos y no me acordaré más de su pecado. De tal manera, hermanos, hermanas, que si Dios olvida nuestros pecados, entonces nosotros podemos olvidarlos también. No debemos de estar recordando cosas que hicimos en el pasado. Ya Dios las perdonó. Y en Salmos 32:1-2, le voy a dar lectura a Salmos 32:1-2, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Entonces, bienaventurados somos, hermanos, hermanas, bienaventurados. Y finalmente, en un tercer punto, las acusaciones que provienen de Satanás. Sabemos que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y sabemos que el nombre de Satanás es diablo y significa acusador. Entonces hay que estar bien atentos de eso. ¿Por qué? Porque el acusador, sabemos claramente que él está delante de Dios acusándonos, como dice en Job, ya lo hemos hablado en el pasado, que él está ahí acusando a los hijos del Señor, a los hijos de Dios, nos está acusando delante de Dios en cuanto a Mira, Omar, que dice que es cristiano y si fuera cristiano ve lo que está haciendo, etcétera, etcétera. Y muchas veces ese no es el problema.
El problema radica en que sus demonios también están sobre nosotros. Y son esos demonios los que nos están acusando en nuestra mente. Bueno, nos están diciendo. ¿Cómo? Nos paralizan espiritualmente. Es como si nosotros dijéramos una voz que nos está diciendo: no le digas a Dios. ¿En serio vas a venir de nuevo delante de Dios? Si tú quisiste hacerlo, si a ti te gustaba, si tú querías, ¿para qué vas a ir de nuevo con Dios? Ahí está, acusándonos, viendo o buscando el momento de hacernos caer. Nosotros claramente sabemos que no podemos ser tocados por Satanás ni por sus demonios a menos que Dios lo permita. Y cuando esto pasa es por causa de una prueba. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Salir adelante de la prueba. Ya sabemos cuál es la salida: venir a Dios. Ese es el punto, hermanos, hermanas. El mensaje de esta noche, y con lo cual estoy ya para cerrar, acerca de que debemos de tener presente que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual Él derramó, es la que nos ha traído el perdón, es la que nos ha reconciliado con Dios. Que si Dios prometió que Él nos iba a perdonar, Él ya nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros, y que lo único que nos pide es que los confesemos para que estemos en comunión con Él. De tal manera, hermano, hermana, que yo le pregunto: si usted en este momento siente que su comunión con Dios no está del todo bien, venga con Dios y platique con Dios. Externe lo que usted ha hecho. Cuéntele lo que usted ha hecho. Cuéntele cómo se siente usted. Externe lo que usted siente, lo que usted piensa, y pídale perdón por aquellos pecados que usted no ha confesado aún. Pero si usted ya los ha confesado, créale a Dios y sepa bien que Dios le ha perdonado. Créalo, entiéndalo y sepa bien que ya no hay razón de que usted le saque a su esposo el problema que sucedió hace 3 años en la feria de Chignahuapan en Puebla, que ya no es necesario que usted le diga o le cuente a alguien acerca de que te acuerdas cuando me volteaste la cara aquel 15 de febrero de 1952. No, o sea, ya no existen más. El Señor nos ha perdonado. Por tanto, como dice en Hebreos 10:22, si es Hebreos 10:22, ahora vamos a ver Hebreos 10:22. Sí. En Hebreos 10:22. Miren, es más, vamos a leer desde el 16, Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces nos invita a que tengamos el entendido que Cristo Jesús, quien intercede por nosotros, ya nos ha perdonado y que nos permite acercarnos al lugar santísimo con un corazón limpio, puro, por medio de Él. Confesemos nuestros pecados. Ese es el mensaje de esta noche, hermanos, hermanas. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor Dios, porque nos ha concedido la oportunidad de estar juntos como hijos suyos. Le ruego, Señor, por favor, que nos guíe para poder entender su preciosa palabra. Señor, guíenos, por favor, para que podamos regresar a nuestro hogar, entendiendo y comprendiendo, Señor Dios, que usted quiere que nosotros permanezcamos en este gozo precioso que usted nos ha dado por medio de la salvación de nuestras almas, Señor, para vida eterna. Guíenos, por favor, para poder entender que no importa que estemos en medio de la tempestad, en medio de los problemas, Señor, siempre podemos acercarnos a usted con un corazón confiado, Señor. Guíenos para entender que debemos de confesar nuestros pecados, Señor,
cada uno de ellos cuando vayan sucediendo, para no almacenarlos, Señor, para no retenerlos, para no amargar nuestro espíritu, Señor, para no alejarnos de usted, sino para seguir en comunión con usted. Guíenos, por favor, a sí mismo para entender que debemos de seguir escudriñando su preciosa palabra, Señor, que debemos de seguir orando, Padre Santo, a usted cada momento, en cada oportunidad, y también muy importante el poder tener comunión unos con otros como hijos suyos. Le agradezco, le alabo, le glorifico y le doy las gracias porque usted es Dios eternamente y para siempre. Gracias por esta dicha que nos da de vivir y por el tiempo que tendremos juntos. En el nombre de su unigénito Hijo, mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.